Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando el libro de Efesios. ¡Qué tremendo libro! Cuando uno empieza a desglosarlo, a estudiar cada versículo, dice qué tremenda que es la mente de Dios, qué sabio que es Dios, ese plan eterno que tiene, ¿no? Y cómo lo explica aquí en este libro, es maravilloso. Hoy vamos a ver el capítulo 4, desde el versículo 17 en adelante. Vamos a ver una nueva manera de vivir. Recuerda que el libro de Efesios es una carta, así que la estudiamos como una carta, la interpretamos como una carta. Tiene una introducción, un nudo, un desenlace, los principios de escritura, cómo se hacía una carta. Tenemos uno que escribe, un escritor, tenemos un destinatario o varios, en este caso son hermanos de la ciudad de Éfeso. Tenemos circunstancias que movieron al apóstol por el Espíritu Santo a escribirla, tenemos un contexto histórico, tenemos que ver que se ha escrito en griego y hay unas palabras que tienen muy rico significado y que tenemos que llegar a ellos, así que tenemos varias cosas que considerar al estudiar esta carta. Si tienes una pregunta, no te la guardes, compártela porque puede servir a otros también en estas clases. Puedes escribir tu pregunta a pastoricre@gmail.com. Te estaré contestando esa pregunta y también, si está muy buena, podemos compartirla con la clase aquí. Lo hacemos para poder sacar todas las dudas que pudiéramos tener. No te pierdas ninguna clase. Recuerda que es una carta, por lo tanto, desde el principio al final tiene una trama. Hay que saberla. Si te quedas en el capítulo 4 solamente, tienes que saber que el capítulo 1 y 2 y 3 son fundamentales para poder entender el capítulo 4. Así que sigue, continúa. Si te falta alguna clase, vuelve atrás y puedes estudiarla, aprenderla y de esa manera podemos crecer. Vamos a leer Efesios, capítulo 4, desde el versículo 17, vamos a leer hasta el 19, para ver un punto de inflexión que hace el apóstol Pablo, porque hasta ahora veníamos con teoría, veníamos hablando de la teología, ya sea de los cielos, lo que Dios piensa de nosotros, de la iglesia, y ahora empieza a ver la parte práctica. Está todo muy lindo, está todo muy bien, pero se tiene que ver en nuestra conducta, en nuestras acciones, en la forma de expresarse. Aún así, el apóstol Pablo va a dar muchas explicaciones acerca de cómo es que tenemos una nueva vida, cómo es posible tener una nueva naturaleza en Cristo, ¿no? Donde todas las cosas viejas pasan y son hechas nuevas. Hay algo en nuestra manera de pensar que cambia. Vamos a leerlo, está en Efesios capítulo 4, desde el versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Nos está haciendo una descripción bien certera de lo que significa una vida sin Cristo. Ahí dice, no tienen que vivir ustedes, cristianos, como los otros gentiles. ¿Por qué los otros gentiles? Porque los efesios eran gentiles, no eran judíos. La mayoría en la iglesia eran todos gentiles. Probablemente habría algunos judíos que vivieran así esparcidos, porque estaban esparcidos en este tiempo por todos lados. Y resulta que acá les hace una contrapuesta. A ver, estamos viendo que los gentiles, los paganos, los que no tienen a Dios, tienen un estilo de vida que realmente va en contra de todo lo que dice Dios. Nosotros, ustedes, los efesios, nosotros que también somos hijos del Señor, tenemos que tener otro estilo de vida, diferente a los otros gentiles, ¿no? Por eso es que la vida sin Cristo tiene ciertas características que el apóstol Pablo le empieza a describir aquí. Prestemos atención porque es importante lo que está diciendo, porque una cosa lleva a la otra y es un camino degradante, un camino que va a encerrarse más en lo que hace el diablo y al final uno termina con una mente retorcida. Vamos a ver, a prestar atención cómo lo dice el apóstol Pablo. Muy bien, aquí tenemos entonces un cuadro que nos va a ayudar a explicar lo que viene en estos versículos más lo siguiente. El apóstol Pablo nos va a hablar de dos maneras de vivir, dos diferentes. Una en este caso está hecha en color azul y la otra está hecha en color rojo.
La azul es la vieja manera de vivir que nosotros obviamente teníamos desde que hemos nacido hasta el día que nos encontramos con el Señor Jesucristo, le hemos recibido en nuestro corazón, Él ha venido a morar a través del Espíritu Santo y ahí a partir de ahí entonces empieza una nueva manera de vivir. Ahora, muchas veces uno dice, pero a ver, soy cristiano, yo sé lo que tengo que hacer, pero dentro de mí todavía está ese deseo que me lleva a hacer las cosas malas. ¿Cómo puede ser si soy hijo de Dios? ¿Cómo puede ser si el Espíritu Santo está dentro de mí que me pasen estas cosas? ¿Por qué pasa? Bueno, la verdad de lo que dice la palabra es que dentro de nosotros tenemos un viejo hombre y un nuevo hombre en una lucha interna allí. ¿Y a quién le vamos a dar lugar? El viejo hombre tiene un centro que es nuestra propia naturaleza carnal. Por eso puse aquí carne porque es pequeñito y para que pueda entrar. Este es el centro de dominio de la vieja manera de vivir. Es la carne, ¿no? La carne que está hostigada todo el tiempo por Satanás, por el mundo. Digamos que Satanás es el que es el príncipe de este mundo. Pero este mundo también tenemos que saber que tiene una base de filosofía. Filosofía, que en griego es la palabra siglo. Satanás hace que este mundo sea dirigido por esa filosofía que impera en este tiempo, fuera de Dios, anticristiano, ateo, el placer, rienda suelta a las cosas de la vida. Así que este ataque es permanente a la carne, a nuestros viejos deseos, que estaban habituados todo el tiempo. Entonces, cuando el centro de nuestra vida son nuestros propios deseos carnales, entonces estamos viviendo en lo que dice el apóstol Pablo, una vieja manera de vivir. Pero como hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, ha venido el Espíritu Santo a morar. Por lo tanto, tiene control de todo nuestro ser si le damos lugar. Así que aquí, en el centro de la nueva manera de vivir, está el Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo está hablando de que en nosotros está la mente, el entendimiento, el corazón. Y fíjense que lo he puesto a propósito en el medio de las dos maneras de vivir. La mente, el entendimiento, el corazón va a estar pendiente a ver de quién tiene poder de seducción. Si es el Espíritu Santo el que controla la mente o es la carne el que está controlando la mente. La carne va a seducir, por eso ahí están las flechitas, ¿no es cierto? De seducción, aquí, ¿no? Para que la mente, el entendimiento, sea arrastrada por esa carne, por esa vieja naturaleza. Caso contrario, lo que hace el Espíritu Santo por nuestro espíritu es atraer a la mente hacia las cosas espirituales. Por eso la mente, el entendimiento, nuestra mente, emociones, voluntad, corazón, hay una lucha permanente entre la carne y el espíritu. ¿A quién le damos lugar? Bueno, justamente es quién va a tener más fuerza para poder controlar. Si es una nueva manera de vivir, es porque el Espíritu Santo tiene más fuerza. Si es una vieja manera de vivir, es porque la carne ha tomado el control de ese estilo de vida. Por lo tanto, esto es lo que nos presenta el apóstol Pablo en estos versículos y nos dice, cuidado, porque la vieja manera de vivir, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? En primer lugar, el versículo dice, andan en la vanidad de su mente. Fíjese, la manifestación, si vamos a lo primero, es vanidad, la vanidad de la mente. Así que esto es la primera característica que tiene una vida fuera del Señor. La palabra vanidad significa que algo que es inútil, que es fútil, que moralmente está depravado. Así que el principio que tiene este sistema del mundo, de Satanás, ¿no? Rigiendo allí, que toca nuestra carne para que hagamos lo que quiere el diablo, justamente a través de la cultura, es justamente vano, es inútil. Si nosotros nos ponemos a pensar exactamente si todo eso tiene una preservación para la eternidad, no la tiene, se queda aquí en la tierra, es terrenal y se termina todo aquí.
en cuestiones vanas. Entonces, esa vanidad es lo que rige la manera de pensar. En vez de estar pensando algo productivo, edificante, que trasciende este mundo, estamos viendo cosas superficiales que son triviales, que tienen que ver con este mundo pasajero, materialista y que se acaban. Por eso, en primer lugar, es vanidad de su mente, ¿no? Es inútil, es fugaz, es depravado. Así que si vamos a pensar exactamente como está pensando el mundo, nuestra mente se va a atrofiar. Nuestra mente se va a enfocar tanto en ese sistema que no hay espacio para entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, el plan que tiene para nosotros, la fuerza, la ayuda que nos da el Señor para poder vivir en victoria. Y uno dice, no, la vanidad de la mente te lleva a vivir el hoy y ya está, ¿no? Pero ahí es donde está el contraste con el que tiene a Cristo. Así que tenemos que entender, este sistema está regido por la filosofía de este siglo y justamente lo que lleva es justamente hacer esto. La carne empieza a tomar la mente y la mente se manifiesta como algo vano. No hay nada útil, no hay nada práctico en este sentido para que me movilice a ser una persona espiritual. Eso es lo que produce. En segundo lugar, la Biblia y lo que hemos acabado de leer dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido. Y estamos hablando del entendimiento, de la mente, de la forma de pensar. Entendimiento, la palabra en su original significa pensamiento hondo, propiamente de la facultad, la mental, lo que es mental, la disposición para reflexionar. La implicación de su ejercicio, el entendimiento, la mente, el pensamiento, todo eso significa el entendimiento. Está entenebrecido, está lleno de tinieblas. ¿Qué significa entenebrecido? Oscurecido, cegado, que se ha cubierto de tinieblas. No puede ver el contraste, que es justamente la luz. Por lo tanto, la luz se encuentra en el sistema de vida nuevo. Anteriormente aquí están las tinieblas y eso se enfoca entonces con una mentalidad, un entendimiento entenebrecido. Si usted va a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, verá también que es un paralelo de lo que estamos hablando aquí. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo, ahí está, siglo, el Dios de este siglo, o sea, Satanás, el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Dense cuenta que el sistema lo que hace es entenebrecer la mente para que no piense la luz de Cristo, para que no vea la necesidad de buscar a Dios. A veces uno se sorprende de personas que son sumamente inteligentes, pero a la hora de hablar de cosas espirituales son necios. Es que, claro, si empiezan con vanidad, ¿cómo no van a tener el entendimiento entenebrecido? Así que hemos pasado de la vanidad al entenebrecimiento. Así es como es un estilo de vida decayente para la mente que no está pensando las cosas de Dios. Dice, tercero, por la ignorancia que en ellos hay. Así que tercero, hay una ignorancia espiritual, por supuesto. Pueden ser muy inteligentes en otras áreas, pero son ignorantes en las cosas espirituales. La palabra que se usa para ignorancia proviene de otra, agnoeo, que significa no saber por falta de información o por inteligencia. También desconocer porque hay desagrado. No quiere conocer porque no le gusta. Ese es el principio. No conocer, ignorar, sin entender, sin saber. Todo eso significa esa palabra, ¿no? La ignorancia de las cosas espirituales. Ahora, también hay ignorancia por desconocer a Dios, por no conocerlo a Él de manera directa por la fe. La falta de fe hace que no haya experiencia con Dios. Entonces hay ignorancia en cuanto a la existencia de Dios, lo que Dios puede hacer, la relación que Dios tiene con su pueblo, no creer a lo que dice la palabra de Dios. Todo esto justamente es por ignorancia espiritual. La Biblia misma dice en Hebreos 11:6 que para conocer a Dios es necesario creer en Él, ¿no?
Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque de esa manera es que uno puede conocerlo, le encuentra al Señor y Él es galardonador a aquellos que le buscan. Ahora, según el apóstol Pedro, esta ignorancia es voluntaria. No es que, ay, yo no sabía, nunca nadie me dijo. No, es que la idea es, yo no quiero saber, por lo tanto soy ignorante voluntariamente. Sí, eso es lo que dice. Segunda de Pedro 3:5 dice esto. Dice que los que son burladores de Cristo, burladores de su venida, burladores del cristianismo, que creo que en todos lados están, usted sabe de qué estoy hablando, estos, dice, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos la palabra de Dios, por la palabra los cielos, también la tierra, que proviene del agua, por el agua subsiste. De hecho, Pedro está dando algunos datos químicos aquí de la contextura de las cosas, y es cierto que hay muchas cosas que están siendo subsistidas y provienen del agua, ¿no? Lo que está diciendo Pedro aquí también. Pero acá el punto central es ignoran voluntariamente. Así que el que anda en vanidad de su mente tiene el entendimiento entenebrecido, ignora las cosas espirituales a propósito, no quiere saber. Es un gran problema para esa mente porque al no tener ese conocimiento, pues no va a entender lo que viene después. Dice el punto 4, por la dureza de su corazón. Entonces, desde la mente ahora pasamos al corazón, donde es el asiento de la personalidad, donde están las emociones, donde están los sentimientos. Así que fíjese usted que empezamos por la mente y el entendimiento y ya estamos en el corazón que se endurece. Por eso decimos 4, dureza. La dureza del corazón. Qué problema, ¿no? Porque la dureza no es instantánea. Esto va en decadencia hasta el punto de que poco a poco ese corazón empieza a endurecer. De hecho, la palabra griega para dureza es la palabra porosis, que significa estupidez o encallecimiento, endurecimiento o dureza. También significa petrificado. La palabra proviene de la palabra poros, que significa más duro que el mármol, ¿no? Qué fuerte esta palabra. El que está duro de corazón tiene como un callo, ¿no es cierto? Usted sabe cómo es el callo. Hay una partícula que se infiltra en el cuerpo, produce también una capa sobre otra capa, termina una dureza grande en un tiempo prolongado. Esa dureza, así se produce la dureza del corazón. Fíjense que la palabra era porosis. ¿Les suena esa palabra? La medicina ha usado la palabra osteoporosis, justamente esto, son esas calcificaciones que se forman en las articulaciones y que llegan a paralizarlas totalmente. Fíjense que esa dureza está hablando justamente de lo mismo aquí. No es que viene de esta palabra, al contrario, esta palabra viene de este endurecimiento. Quiere decir entonces que estamos hablando de un ejemplo, hoy un ejemplo práctico, así como se endurece justamente una de estas articulaciones, así se endurece el corazón por el rechazo a Dios, el ignorar voluntariamente lo que Dios ha dicho. Así que eso es justamente un proceso degradante, ¿no? Donde el corazón termina bien duro, sin entender lo que Dios quiere hacer. También los callos se forman cuando se rompe un hueso, ¿no? Y justamente cuando se vuelve a soldar, ese callo termina siendo más duro que el mismo hueso. Así es el corazón endurecido, tan duro que es imposible que después la palabra puede llegar a su corazón. Esa misma palabra la usa el apóstol Pablo en Romanos 11:8, inclusive para hablar de los judíos que están endurecidos. Habla la misma palabra, la palabra callo. Dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. Están estupidizados, esa es la palabra que está usando aquí, ¿no? Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Qué fuerte, ¿qué es esto, no? La dureza del corazón. Empieza de a poco y al final termina un corazón bien endurecido. Después de esto, dice el apóstol Pablo, porque después perdieron toda sensibilidad. Así que esa dureza los hace insensibles. Perdieron toda sensibilidad. Insensible, la palabra en griego
significa sin escozor, que no le produce picor, quedarse apático, que no le duele. Hay algo que ha pasado en el cuerpo. De pronto yo recuerdo tener un amigo que se había lastimado la mano y le habían hecho operaciones, pero había perdido la sensibilidad en su mano, en sus dedos. Se podía golpear y él no sentía nada. Era un peligro porque si estaba trabajando y se lastimaba no se daba cuenta. Eso es pérdida de sensibilidad. Lo mismo pasa con el corazón, con la mente y el corazón. Se pierde sensibilidad y no se ven las consecuencias, no se ven los peligros que puede llegar a pasar con esto, ¿no? Así que a ese corazón no le duele lo que está pasando. Ninguna persona se vuelve realmente un terrible pecador de un día para el otro. Es algo progresivo, algo decadente y terminan en esto, en sensibilidad. Así que una persona que está con esta mente y con este estilo, esta manera de vivir centrada en la carne y dirigida al final por Satanás y el mundo, ¿no? Lo que sucede es cuando peca es que el corazón le empieza a remorder, ¿no? Empieza a saber que no está bien, pero no hace caso. Y poco a poco pierde sensibilidad. Al final, esa dureza, esa sensibilidad, se transforma en lo que la Biblia dice conciencia cauterizada. Primera de Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 1 y 2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuidado, porque está hablando de cristianos, ¿no? Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, acá está Satanás, y a doctrina de demonios por la hipocresía de hombres mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, están predicando y hablando. Fíjese qué fuerte es esto, porque cuando a un cristiano empieza a, en vez de seguir la nueva manera de vivir, sigue con la vieja manera de vivir sin ningún cambio, esta carne empieza a crecer tomando el control de todo esto y termina en esa insensibilidad, una conciencia cauterizada. Cree que está bien, cree que el Señor así lo ha justificado y puede vivir en pecado, que los peores pecados, y él dice que está bien. ¿Qué problema? Es un corazón que está totalmente insensible justamente por el pecado. Después dice que se entregaron a la lascivia. Después de esto sigue la lascivia. La lascivia, ¿qué significa esto? La palabra en griego es la palabra alselgeia, que significa libertinaje sexual y otros vicios también, ¿no? Pero es una disolución, una nefanda, dice el original. Pero también alguien le ha puesto esto, que ha investigado esta palabra, dice conducta libertina descarada y desafiante. Estoy haciendo las cosas mal, no me importa y es más, lo publico, ¿no? De manera descarante, disposición para toda clase de placer. La persona que vive así, ya además de ser insensible, no le importa más nada. Él quiere publicar lo que está haciendo de manera descarada. No se preocupa si va a escandalizar a alguien o al público, pero él quiere satisfacer sus deseos, así que puede hacer cualquier cosa y para él no tiene vergüenza de ello. Así que es desfachatez en ese pecado. Para muchos es el orgullo de su pecado, a tal punto que hay hasta procesiones de orgullo de sus pecados, ¿no? Algunos lo publican en internet, otros en redes sociales, otro hasta en la televisión, de manera pública se hace esto, ¿no? Es una decadencia a tal punto que, fíjense que de la insensibilidad terminan a la desfachatez de todo tipo de pecado, una lascivia, entregarse totalmente a la pasión desordenada y sentirse orgulloso por eso mismo, terrible. Y al final el apóstol Pablo dice, y al final cometer con avidez toda clase de impureza. Así que lo último, dice acá, es avidez. Avidez. La palabra avidez en griego es la palabra pleonexia, que significa avaricia. Avaricia, fraus, extorsión, fraude, codicia, concupiscencia insaciable de sus deseos. Así que además de esto, ahora viene ese deseo de seguir acrecentando ese deseo. Esto se vuelve terrible. No hay control del deseo, a tal punto de que se inventan nuevos pecados, se hace más todavía
profundo, y fíjese que ya eso se hace cada vez más duro, ese corazón, ya no hay nada de sensibilidad y de fachatez, y ahora existe solo el deseo de hacer lo que le agrada y lo que quieran hacer. Los griegos, a esta palabra, le decían que era la codicia arrogante, ¿no? El deseo ilegal de tener lo que le pertenece a otro. Esa manera de codiciar, ¿no? Yo quiero mi deseo, pero ese también, aquel ya también lo quiero. No me importa si le tengo que pisar la cabeza o tengo que hacer algo, destruirlo. Yo quiero satisfacer mi propio deseo. El deseo irresistible de tener lo que no tenemos derecho a tener. Eso dijo alguien, ¿no? Qué triste hacia dónde nos lleva una vida de rebeldía, una vida que justamente está regida por lo que es una vida degradante, por empezar teniendo vanidad, simplemente vanidad. Por ahí empieza. Satanás es muy astuto, sabe cómo engatusar a cada persona, sabe cómo trabajarle a la carne. ¿Qué es lo que a esa carne le gusta? Entonces vamos con vanidad. Empecemos por ahí. Con la vanidad de la mente empieza justamente ahí a perturbar, a traer un entenebrecimiento, ¿no? Empieza a decir, pero no es tan pecado como parece, esto está bien, tú te lo mereces, un poco de libertad, date un break. Ahí estamos se está entenebrecido, ¿no? El corazón, la mente, y después aparece la ignorancia, no, estoy bien así, sigo así. El corazón se endurece, se pierde sensibilidad, al final uno lo publica y no le importa lo que otros van a decir en mi vida, y después termina con el deseo desenfrenado para hacer lo que se le ocurriera. Así es una vida fuera de la voluntad de Dios. Eso es la vieja manera de vivir. Por eso dice, ustedes, queridos hermanos, no pueden vivir como los otros que no tienen a Cristo. Ustedes tienen una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida, muy, muy diferente a lo que hace la persona sin Cristo. El Espíritu Santo trabajando para tener control de la mente, el entendimiento y el corazón. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? ¿Qué nos dice? ¿Qué está sucediendo en nuestro corazón? Vamos a leer desde el versículo 20 al 24, que habla acerca de ser vestidos del nuevo hombre. Vamos, ahí estamos, versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Este principio, entonces, ahora aplica para lo que vamos a ver en este momento acerca del nuevo hombre, el nuevo hombre que el Señor ha trazado en nuestra vida. La próxima clase vamos a hablar de la evidencia de la conducta y de no contristar al Espíritu Santo como una forma de la expresión de nueva manera. Así que hoy lo voy a borrar para poder escribir acerca de lo que es la transformación, y en la próxima clase vamos a estar viendo acerca de todo esto que tiene que ver con la conducta y también de no contristar al Espíritu Santo de Dios, que es lo último que dice el apóstol Pablo en este capítulo, y de esa manera entonces vamos a concluir con el capítulo 4. Ahora, estamos aquí, la transformación. Aquí dice que tenemos que hacer algo importante si nosotros realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hemos aprendido ahora de Cristo otro estilo de vida, porque su palabra de verdad, fíjese que es la palabra, ahí está firme, está determinada esa palabra para mí, para que eso pueda producir cambios en mi vida. Así que aquí empieza lo que es la transformación, cuando le doy lugar al Espíritu Santo, teniendo control de mi mente, de mi entendimiento, de mi corazón, darle lugar ahí. Lo primero que debo hacer, dice ahí, es despojar. Vamos acá. ¿Cómo se hace? Primero, despojarse del, ¿no es cierto?, del viejo hombre. Estamos hablando de todo esto, ¿no?
todo esto, hay que despojarse de todo esto. La palabra que usa el apóstol Pablo es despojarse, que significa poner lejos, alejar, echarlo de uno mismo, ponerlo fuera de sí, ¿no es cierto? Es eso justamente el despojar. A ver, para que esto sea realidad, hay algo que tenemos que hacer nosotros aquí, y es establecer una barrera en nuestra mente y entendimiento para que la carne no nos gane. Acá tiene que haber una barrera, ¿sí? Que corte la carne con sus pasiones y deseos. No permitirle a mis viejos deseos que tomen control de mi manera de pensar. Cuando apenas me estoy dando cuenta de eso, me tengo que despojar del viejo hombre, ponerle el límite a mis pensamientos, a mi entendimiento, a mi mente, a mi corazón, ponerle el límite. Y hagamos todo lo necesario para que esos límites estén claros. Porque la carne, dice la Biblia que la carne es débil, ¿no? Pero alguien dijo, un amigo nuestro decía, ¿qué va a ser débil si siempre me gana? Porque está habituada a los viejos deseos. Entonces hay que cortarla, ¿no? Hay que poner límite, es decir, no tengo que darle lugar a los pensamientos. Y va a empezar por acá, así que cuidado con los pensamientos de vanidad. Ahí es donde tengo que darme cuenta que no es el camino correcto. Pongo ese límite y empiezo a despojarme del viejo hombre. Lo tengo que dejar de lado, ¿no? Porque dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos estos son deseos engañosos. Aquí están. Esto es lo que produce justamente deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? ¿Cómo es que nuestros deseos que están acá, ¿no es cierto? Esto que está aquí, en la carne. ¿Cómo es que nuestros deseos son engañosos? ¿Cómo estoy seguro que están bien? ¿Cómo que no me habrá engañado? ¿Cómo que mi deseo me engaña? Claro, es que este sistema produce ese engaño, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del mundo, hablamos de hablamos del mundo con un sistema de riqueza, hablamos de placer, hablamos de poder, hablamos de todo esto, ¿no? Materialismo. Todo eso justamente es lo que nos están bombardeando todos los días, como que es el estilo de vida que deberíamos tener. Eso es lo que ofrece la cultura. Hemos dicho que hay que poner un límite a todo esto, ¿no? En nuestra mente decir, no, eso no es para mí. Mi mente ahora está enfocada en el nuevo hombre, así que me tengo que despojar del viejo. Miren, esto parece una frase bien corta y fácil, pero es el trabajo más duro. Yo tengo que despojarme del viejo hombre, de todo lo que ha habido en mi vida, en la vieja vida, lo que ha pasado antes, no puedo volver para atrás. Tengo que saber que el Señor me va a capacitar y ayudar por el poder del Espíritu Santo. Así que yo tengo que enfocarme en esto. Si tú te enfocas en que el Espíritu Santo sea el que tome control del centro de tu vida, entonces esta línea estará clara. Pero si no hay lugar al Espíritu, entonces la carne tendrá lugar. Así que da lugar al Espíritu. Toma tiempo para orar, para leer la palabra de Dios, para alimentarte con buena música, con alabanza, conversaciones productivas, positivas, que sean espirituales. Comparte tiempo con gente que te pueda edificar. Vas a hablar de Cristo a otros. Evidentemente estamos en un mundo lleno de pecado y ahí estamos para hacer luz. Pero necesitamos esto de renovar nuestra vida, nuestra mente, que el Espíritu Santo sea que trabaje en el centro de nuestras vidas, ¿no? Hay un paralelo en Romanos capítulo 12, versículo 2, de todo lo que estamos hablando, que el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, lo mismo, ¿no? No conformarse, no tomar la forma de este siglo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo nos va a indicar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso significa que lo mejor que nos puede pasar es la voluntad de Dios. No podemos agregarle ni quitarle nada porque es perfecta y además es agradable. El Espíritu me va a producir gozo en mi vida cuando estoy haciendo la voluntad del Señor.
hacia ahí vamos, justamente después que hemos dejado de lado esto de no conformarnos con el sistema del mundo, estamos despojándonos del viejo hombre, ¿no? Bajo todos los tipos de presiones que hay. Ahora, una vez que me despojo, segundo, lo que dice el apóstol Pablo en este versículo es: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu. Renovaos. Una renovación. Volver a ser nuevo. La palabra significa reformar, reformatear, hacer nuevo, hacerlo fresco, hacerlo joven, mantenerlo siempre nuevo, siempre joven. Muchas veces hay que reformatear. Usted puede saberlo a través de los discos, de la computadora y demás, que hay que borrar todo ese disco y empezar de vuelta cuando hay virus y cuando hay cosas que van mal, ¿no? Hay que reformatear el disco. Bueno, lo mismo. Hay que reformatear nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Eso significa renovarse. Así que hay cosas que yo tengo que evaluar en mi manera de pensar. Hay cosas que no me convienen. Me están dañando y sigo con la misma cantaleta, como decimos, ¿no? Porque, claro, a los deseos engañosos eso le conviene. Me tiene alejado de Dios y parece que hasta fuera algo adictivo. Lo tengo que cortar, aquí está. Esta línea tiene que estar clara con el poder del Espíritu Santo para que esa nueva vida esté en nuestro corazón. Así que es la transformación del ser por el Espíritu Santo trabajando en nuestra mente, trabajando, así que nos va moldeando según la voluntad de Dios. Ahí es cuando uno, a través de esta mente renovada, entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Ahí estamos siendo tratados por el Espíritu Santo para que eso se cumpla en nuestras vidas. Y en tercer lugar, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Cuando es vestíos, tiene que ver con la parte externa, lo que se exterioriza, porque el vestido siempre se ve, obviamente, ¿no? Habla de lo que se ve hacia afuera. Pero la palabra vestir en el original significa investir con ropa, meterse dentro de la investidura. Es decir, el vestido no es solamente para cubrirse, el vestido refleja algo, tiene un mensaje que transmitir. No es lo mismo vestirse de manera normal que ponerse un traje de policía, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve el traje de policía, la chapa, el gorro y todo lo demás, tiene autoridad. Esta persona te puede parar en cualquier lugar, pedirte documento, lo que haga falta, y tú tienes que responder. ¿Por qué? Porque está vestido de una investidura de autoridad. Ese es el sentido que está hablando aquí de vestirse de nuevo hombre. Un nuevo hombre que se manifiesta en la conducta con una autoridad espiritual que ha sido delegada por Dios, por ser hijo de Dios. ¿Sí? No es que me la gané, me la ha dado Dios para que yo pueda vivir de esa manera. Así que eso se exterioriza, es una nueva naturaleza que se manifiesta a través de la conducta. Una nueva mente produce una nueva conducta. Así que eso es clave para entender cómo es que el Espíritu Santo trabaja. Nosotros solos no podemos. No crea que sí, yo voy a vencer las tentaciones sin orar, sin buscar del Señor, sin dejarse guiar por el Espíritu Santo. No se puede, porque todo esto es muy fuerte. Todo esto, que todos ya lo hemos experimentado hasta cierto nivel, ¿no? En lo que es esta vida, es muy fuerte, es muy atractivo, muy seductor el poder del pecado. Por lo tanto, necesitamos una fuerza que sea mucho más fuerte que eso. La única manera es que tengamos el poder del Espíritu Santo para que se refleje en nuestra nueva manera de vivir. Así que te animo a que reflexiones cómo está tu manera de pensar. ¿Qué hay allí? ¿Qué cosas hay que despojarse? ¿De qué cosas en la manera de pensar? ¿Cómo renovar? ¿Cómo hacerlo nuevo a esto a través del Espíritu Santo y manifestarlo de manera práctica en la conducta? Bien claro lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Así que prepárate, la próxima clase vamos a continuar con este tema para saber, cómo es esto de vestido de nuevo hombre,
cómo esto es posible en la práctica, cómo se va a manifestar. No te pierdas, una clase bien importante, porque esta es la clave de cómo es la manifestación de los hijos de Dios, cómo los cristianos somos luz y hacemos una diferencia en este mundo. Este es el principio, así que tenemos que tener bien claro este principio para poder andar como el Señor quiere que andemos. Así que recordemos Efesios 4, 22 al 24, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ahí trabaja el Espíritu Santo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oramos. Te damos gracias por tu palabra, tan clara, tan expresiva, de una manera, Señor, que lo has escrito ahí a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para darnos claridad acerca de cómo trabajan las cosas dentro de nuestra mente. Espíritu Santo, toma control para que podamos despojarnos del viejo hombre continuamente y entender que debemos vivir renovados en ti, vestidos de ti, Señor Jesucristo. Oro para que esta palabra, Señor, sea viva, eficaz, trabaje dentro de nosotros para que produzca cambios. Creyendo en ti, que tú lo haces, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.